Muchas gracias. Bueno, muchachos, muy buenas noches. Qué rico volvernos a encontrar. Empecemos. Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, ¿cómo van con las anteriores evidencias? Ya la evidencia 1, o sea, las dos del resultado 1, de las que eran de color amarillo, ya están todas revisadas, ¿sí? Entonces, para que por favor revisen los comentarios a los que les dejé algún comentario para que mejoraran la evidencia, a los que no, ya, si Dios quiere, este fin de semana entrego cómo quedó la lista con las entregas. ¿Listo? El día de hoy vamos a tocar un tema que se llama mecanismos de defensa, es decir, quién lo puede ayudar a uno dependiendo del sitio. Así como hay normatividad internacional que le puede ayudar a uno, también hay normatividad dentro del Estado y hay entidades que hacen esa función, ¿no? ¿Ustedes alguna vez han escuchado sitios donde lo pueden ayudar a usted cuando tiene vulneración de derechos laborales, cuando tienen un jefe como yo, que no le importa a usted, sino única y exclusivamente ganar plata? En Colombia, ¿dónde podemos decir, buenas, ayúdeme, doña Ivonne, nos está haciendo tantas cosas malas, ¿quién nos puede ayudar? ¿El Ministerio de Trabajo? Listo, el Ministerio de Trabajo. Eso sí estamos en una capital, ¿cierto? Pero los que no tenemos el placer ni el gusto de vivir en una ciudad, entonces, ¿qué hacemos? ¿Para dónde corremos? ¿Dónde más puede usted ir? Y buenas noches para las personas que están iniciando en la conexión. Estamos haciendo una pregunta, así como extraña. Si tienen una jefe como yo, que tiene el placer y el gusto de echarlos, ¿sí? De no quererles pagar liquidación, de no quererles pagar el sueldo, ¿qué entidades en Colombia pueden ustedes defenderlos? Entonces, Carlos nos estaba contando que el Ministerio de Trabajo existía y podría ser uno. Y entonces, mi inquietud es, si yo no vivo en una ciudad como Bogotá, como Cali, como Medellín, ¿dónde puedo ir? Recursos humanos, profe. Listo. Pero que no sea parte de la empresa, Estefanía. Un agente externo de la empresa. Pues porque pensemos en personas, Personerías, la personerías, persona, profesor. listo, las personerías, listo. Y aparte de la personería, ¿qué otra cosa se imaginan ustedes que entidad les puede ayudar? La personería tiene la facultad de que la encontramos en todas partes, ¿sí? Pero hay unos municipios o ciudades intermedias, por decirlo así, que tienen ¿qué? Este sitio donde podemos también pedir ayuda. Alcaldías. No, la alcaldía no tiene la potestad de ayudarnos en ese sentido. O sea, usted no se puede ir y sentársele o hacer legal al alcalde y decirle, señor alcalde, mire, es que doña Ivonne me echó. Y él, bueno, y entonces le diría, Carelis, hágame un favor, vaya a la personería o en su debido efecto a la oficina de trabajo. ¿Listo? Esos son como los tres entes que le pueden servir o donde usted se puede dirigir a que le ayude. Pero ya adentrándonos al tema, ¿ustedes saben de dónde nacieron los derechos laborales? ¿Por qué cree que nacen esto de
derechos del trabajo, el código sustantivo. ¿Por qué cree que nacieron esas cosas? Ante tanto atropello. Por atropellos. Yo me apunto por una necesidad, ¿sí? Porque yo creo que la gente debería estar cansada de estar trabajando 14, 16 horas y que le pagaran a uno lo que quisiera. ¿Sí? Entonces, debido a todo eso, a que habían injusticias, a que nadie se ponía de acuerdo con nada y cada uno hacía lo que quería, entonces Carlos en su empresa llegaba ahí, contrataba y decía, no, yo contrato a los hombres y a los hombres les pago 100 pesos, y a las mujeres les pago 20, ¿sí? Y usted trabaja de 6 de la mañana a 10 de la noche, y las mujeres pueden trabajar hasta las 12 por los mismos 25 pesos. Entonces Diana monta otra empresa y dice, no, yo les pago a los hombres 80 y a las mujeres 10, pero ellos me trabajan, no sé, unas 14 horas y bien. Entonces cada uno, en cada una de sus empresas como que empezó a poner normas, a decir cómo quería, qué le convenía más. Y entonces por eso ustedes estuvieron escribiendo esta semana acerca de la OIT, ¿sí? De los principios que tiene la OIT. La semana pasada, la semana antepasada hablábamos de principios que tienen ellos, trabajo decente. Entonces, la gente, como la OIT, decidió unirse y decir, bueno, pongámosle orden a esta casa, hagamos normas, ¿sí? Que sean básicas en donde todos cumplamos lo mismo. Pues hay que tener un salario digno, por eso aparece el salario digno, el salario decente, que usted lo tenían que respetar y demás. Entonces, ya cuando llega esta normatividad, ya en cada uno de los países decide cuándo aplicarlo y cómo aplicarlo. Colombia tiene varios convenios en donde aplica, ¿sí?, el respeto y los principios por el trabajo decente. Eso fue. El día de hoy, nuestro tema, ya les voy a compartir, por favor, me dicen si la están viendo. Ya les digo cómo se llama nuestro resultado, nuestra competencia. De esta competencia también son 4 evidencias. Es para que me vayan pensando muy bien, me quieran mucho, pero están fáciles. Les puedo asegurar que están fáciles. O me van a decir que las evidencias han estado muy complicadas. No, complicado, no, un poquito larguitas. Pero complicadas no están. Y miren que con el paso del tiempo van a ser como más puntuales. Si se dan cuenta con lo de la infografía, o sea, van a ser como preguntas más puntuales y no tan densas como las que veíamos en la primera parte. ¿Sí? Listo, ya estamos viendo. Entonces vamos a hablar mecanismos de materialización de los derechos fundamentales en el trabajo. Entonces aquí hablábamos de, y lo primero que quiero que tengamos en cuenta es, ¿qué es el trabajo? ¿Recuerdan qué era el trabajo? ¿Recordamos qué es el trabajo? Y ustedes creo que la mayoría lo hace. ¿Qué es el trabajo? Profe, es una actividad física. Y también mental. Sí, también. Sí, entonces tenemos una actividad física o mental que usted desarrolla y que por la cual a usted le paga. ¿Sí? Que eso es pieza fundamental, Estefanía, dentro de este proceso. En el trabajo, usted debe ser remunerado, a usted le deben pagar, porque generalmente usted no trabaja para que lo vean, ¿sí? O sea, a mí me encanta que ustedes me vean, pero a mí, ¿por qué me vean y les explique? Me pagan, ¿sí? Y eso debería ser una constante. Sin embargo, hay personas que donan su tiempo y su trabajo a algunas cosas voluntariado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay personas que en los sitios donde van a cultos y demás, pueden donar 1 o 2 horas para colaborar en su parroquia o en el sitio donde están, para
colaborar con su tiempo y ese tiempo vale, pero usted no lo está cobrando, ¿sí? O a horas benéficas, cuando usted hace parte de una fundación. Entonces usted ayuda con su tiempo, con lo que usted mejor sabe hacer, lo dona para conseguir un beneficio para todos. Ese es el arte de trabajar. Entonces, actividad productiva realizada con por una persona con el fin de generar bienes o servicios, obteniendo una remuneración a cambio. Este es un derecho fundamental reconocido en instrumentos internacionales y en la Constitución Política de Colombia, garantizando condiciones dignas y justas para nosotros como trabajadores. Listo. Después de eso, entonces viene la pregunta del millón. Si yo tengo un problema con la persona que me está contratando, con mi empleador, si hay un mal manejo o algo, después de que se hizo en recursos humanos, en tanto humano, mirar cómo organizar, pero ya no se dio, ¿sí? Si yo no hago parte de un sindicato o si en mi empresa no hay un sindicato, o ya me echaron sin justa causa o hubo algún problema, uno de los principales recursos que uno tiene que acudir o a los sitios es a estos tres. Entonces, la personería se da en municipios pequeños, intermedios o ciudades. Ahí siempre vamos a encontrar una personería. Ellos, ¿para qué me pueden o en qué me pueden colaborar? Orientan, reciben quejas, acompañan y remiten a la autoridad competente, ¿sí? Aparte de eso, cuando se busca una solución inicial y dan una orientación gratuita. En una personería, a mí me pueden asesorar para poder hacer un derecho de petición o una acción de tutela, que eso lo vamos a ver más adelante, pero eso también lo puede hacer la personería. Si la personería es de un pueblo muy lejano y, por ejemplo, estamos en el municipio de La Dorada, que es muy lejano de muchas partes, y la próxima oficina de trabajo queda a 3 horas, la personería puede asesorarme a mí, ¿sí? Para decirme qué puedo hacer, que es una de las cosas que hace la oficina de trabajo. Por otra parte, en la oficina de trabajo que tenemos en municipios intermedios y en ciudades, se realizan, y aquí quiero aclararles, conciliaciones, vigilar el cumplimiento de normas laborales y atienda quejas de trabajadores. ¿Qué hacen cuando se quiere conciliar con el empleador sin llegar a instancias judiciales? Y aquí quiero aclarar, ¿ustedes saben qué hace una oficina de trabajo? ¿Alguna vez han ido a una oficina de trabajo? Son mediadores. Exactamente, muchas gracias, Carlos. Y allí la gente cree que cuando uno va a una oficina de trabajo, ya le resuelven el problema, ¿sí? Entonces, vamos a poner de ejemplo a Fabián. Fabián se fue para la oficina de trabajo, llegó a la oficina de trabajo y dijo, mire, es que doña Ivonne me dijo que no me iba a dar más trabajo, me dio algo de sueldo, no todo, y aparte de eso, me dijo que después porque ya no tenía plata para la liquidación. Entonces, él va a la oficina de trabajo ilusionado en que cree que allá el doctor de la oficina de trabajo le va a decir, sí, Fabián, ya traigamos a doña Ivonne y doña Ivonne le va a dar la plata. No, la oficina de trabajo, primero que todo, les va a ayudar a ustedes a que le digan qué le van a pagar, ¿sí? ¿A qué tiene usted derecho según el tipo de contrato? Dependiendo de cómo usted haya sido contratado, asimismo ellos le van a decir a qué tiene derecho. Ellos se encargan de citar, en este caso a doña Ivonne, para llegar a hacer una conciliación. Ah, es que doña Ivonne no quiso venir, la vuelven a citar. Si definitivamente doña Ivonne no quiso venir, ellos están en la obligación de hacer un acta y decir que el señor Fabián tuvo toda la voluntad, ¿sí?, de negociar con la señora Ivonne, pero ella no fue a la conciliación.
Todo esto van a ser pruebas a la hora de colocar, digamos, una acción de tutela o una demanda para la señora Ivonne, ¿sí? Esto todo va a sumar porque se supone que lo primero que uno debe hacer en estos casos es hacer un debido proceso. Uno tiene que hablar con la señora, mirar que no le vaya, tratar de llegar a un acuerdo. Hay casos que, por ejemplo, un caso que nos pasó hace poquito. La empresa Asociación SA Transportes, ¿sí? Ellos resulta y acontecen que tenían ocho conductores. Y entonces les tocó despedir a todo el mundo, ¿sí? Porque entraron a quiebra. Y hubo un problema y demostrado que hubo quiebra. Y entonces los citaron a la oficina de trabajo. Los llevaron allá y la señora dijo, qué pena con ustedes, pero a mí lo único que me quedó fue un computador, un televisor y la mesa donde estaba el computador. Si se lo quieren llevar, llévenselo, pero yo no tengo plata con que responderles. En la oficina de trabajo les dijeron, quédense con eso, véndalo y repártalo entre ustedes, porque la empresa está en quiebra. Unos salieron aburridos, todo el cuento. Eso fue el fin de semana. El martes de la siguiente semana, la misma señora que era la representante legal de la Asociación SA Transportes estaba inaugurando Transportes Ricura Tropical. Y ya tenía su flotilla y todo. Y entonces ellos se fueron otra vez para la oficina de trabajo y dijeron, venga, ¿cómo así que doña Ivonne dice que no tiene plata, pero mire, ella está ahora con otra empresa y está, y tienen plata y tienen nuevas flotillas? La hicieron ir y se dieron cuenta que por más de que la quisieran demandar a doña Ivonne, no se podía hacer nada. ¿Alguien cree saber por qué? Si yo dije que estaba en bancarrota, ahorita, ¿por qué me querían volver a cobrar? ¿Se puede hacer eso? Pues no, porque ahí ya cambió de razón social, o sea, ellos asimilaban de que si montó otra empresa tenían el dinero para pagarle a ellos, pero eso ya es otra empresa. Entonces, ahí está la cuestión, que muchas veces hay personas, o sea, porque yo aparecía como la razón social, ¿sí? La persona jurídica de esa empresa. Entonces, si yo me voy para otra empresa, monto otra cosa o tengo otra razón social, yo tengo que responderles a ustedes. Yo era la representante, pero es que yo no tengo plata. Y eso quedó muy claro dentro de. Entonces, por eso esas personas perdieron la platica, perdieron la liquidación y demás, porque la empresa se liquidó, estaba en quiebra. Esas son cosas que pueden pasar para que lo tengan presente dentro de. Después de eso, entonces ya sabemos quién nos puede ayudar. En una capital podemos ir directamente al Ministerio del Trabajo. Allá hay sitios donde atienden a los trabajadores y les dan una asesoría y los pueden enrutar, ¿sí? Si es necesario hacer un derecho de petición, una acción de tutela o mirar si se puede hacer, que es lo mejor, hacer una conciliación o si no, hacer nuevos trámites. Eso como tal es lo que pueden hacer estos entes para podernos ayudar. Hasta ahí claro lo que ellos pueden hacer. Sí, Sí, señora. profe. Listo. Después de eso, entonces ya vienen las organizaciones internacionales. Ahorita estábamos hablando de la OIT, de que se creó en 1919 y cuando hay una vulneración de derechos, ¿sí? Muchas entidades o muchas personas creen que estos entes van a poder hacer algo. Y de poder hacer algo, vamos a mirar qué puede hacer la OIT,
si hay una denuncia o si está pasando algo a nivel laboral. Entonces, la OIT puede hacer una supervisión y un control, evalúa si los países cumplen con los convenios laborales internacionales, y aclaremos que estos son convenios que hace la OIT con los países. Colombia hace parte de esos países que tienen o que están adheridos a estos convenios. También ellos pueden o uno puede presentar quejas o reclamaciones a través de sindicatos y empleadores si un país incumple con estos derechos laborales. Y por otra parte, la OIT, que puede hacer recomendaciones y una presión internacional para que haya cambios o existan cambios en políticas laborales nacionales, para que nos puedan ayudar con eso. Pero la OIT no va a decir, ay, es que Carlos en este momento me está vulnerando los derechos, no les pagan. No, directamente ella no puede hacer eso. Ella puede supervisar, realizar, recoger quejas y reclamos para ayudar a la nación a que eso se subsane. Pero ella como tal no es ni un ente de juez ni va a poderlo solucionar de esa forma. Por otra parte, se creó la CIDH, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ella, ¿qué puede hacer cuando hay una problemática de vulneración de derechos laborales? Entonces, ella sí puede recepcionar denuncias. Un trabajador puede presentar su caso si se han agotado todos los recursos legales nacionales. La comisión puede tomar medidas cautelares, ordenar al Estado proteger a la víctima si hay riesgo inminente, y aparte de eso, ellos tienen una corte, y si el Estado no actúa, el caso se lleva a la Corte Interamericana para sanciones internacionales. O sea, ella sí puede judicializar debido al caso. Y ya en la Constitución Política de Colombia, nosotros ¿qué tenemos? Tenemos la acción de tutela, que protege derechos fundamentales vulnerados en el ámbito laboral, y aquí quiero que recuerden que una acción de tutela busca que ayudar, pero a los derechos fundamentales. Y hablamos que el derecho al trabajo es un derecho fundamental. Y también nosotros aquí podemos revisar leyes, declarar inconstitucionales las normas que afecten los derechos laborales. Eso es lo que se puede hacer en cada uno de los entes si hay una vulneración de derechos laborales a nivel internacional. Está la OIT, la CIDH, y a nivel nacional tenemos la Constitución Política de Colombia. Hasta ahí, claro, ese pedacito, lo que pueden hacer cada uno de esos entes. Sí, señora. Sí, profe. Listo. Ahora, entonces, ¿alguno de ustedes sabe qué es una queja? Una inconformidad. Perfecto. ¿Y eso cómo se hace? ¿O a quién se le presenta? ¿O qué es una queja? ¿Eso como a qué suena? Profesor, sería como un derecho de petición. No. No, no. Y No, es porque una es que yo, inconformidad. claro, porque es que yo me puedo quejar que el grupo no participa. Esa es una queja. ¿O me equivoco? Pero yo no necesito poner un derecho de petición para decir que mi grupo no participa. ¿O me equivoco? Doña Diana, ¿me equivoco? No, señora. Listo. Entonces, para que entendamos un poquito, así como rápido y un poquito más claro, ¿qué es una queja? Algunos de ustedes alguna vez ha ido al médico, me imagino, y con las EPS que tenemos, creo que todos van a entender este ejemplo. Hace un par de años, pero muchos años, este ser de luz era periodista, trabajaba 100% como periodista, como lectora de noticias.
Y para esa época mis cuerdas vocales estaban muy mal y me dolía mucho el cuello, todo lo que tenía que ver con las cuerdas, la garganta, las amígdalas y los oídos. Duré así como 3 semanas y dije, no más, me voy para el médico. Llamé a mi jefe inmediato, le notifiqué que no iba al noticiero el otro día, que ya había pedido cita y que tenía cita a las 6:40 de la mañana. Pueblo pequeño, listo. Ivonne salió a las 6 de la mañana. Llegué, facturé todo lo que tuviera y digan ustedes que 6:40, porque eso sí, muy puntuales. Entonces alguien dijo, Ivonne Romero, consultorio del doctor Bermúdez. Listo. Me tocó con el doctor Bermúdez. Yo llegué y saludé y entonces como todo médico, metido en la pantalla, imagínese un man, metido en la pantalla, así estaba. Bueno, ¿y cómo se llama usted? ¿Cuántos años tiene? ¿Usted por qué vino? ¿Qué le duele? Yo, doctor, me está doliendo el cuello, me duele mucho la garganta, ¿sí? Sobre todo el cuello me duele también muchísimo y pues me está afectando todo esto y no estoy hablando muy bien, ¿no? Quiero saber qué tengo. Y él encarnizado y escriba y escriba. 10 minutos después de escribir absolutamente todo, me hizo pasar a la camilla. Entonces, en esta parte de acá, cuando te van a tomar la atención, entonces el señor, yo lo único que hacía era, el señor, yo subía el brazo para que me pudiera poner el tensiómetro y el señor baje. De pronto me va a parar un momentico como para ponerles el ejemplo como tal. En esta parte de acá, cuando íbamos a bajar, eso que usted sentía como un manoseo, y yo, ¿qué está pasando aquí? Usted se pregunta, dice, algo raro está sucediendo, pero es mi médico, es el que me va a decir qué tengo. ¿Mm? Listo. Después de eso, entonces cogió el estetoscopio, y ustedes saben que a uno se lo pueden poner por encima de la ropa, pero este señor no. Este señor llegó y empezó a meterme, entonces, y yo, raro, respira, y no, pero hazme un favor, por favor, te desabotonas el pantalón. Y yo, ¿alguno de ustedes se acuerda yo para qué iba? Por un dolor de amígdala. Yo creo que él entendió que era el cuello uterino o alguna cosa, ¿sí? Y entonces empezó a tocar y a manosear y yo decía, qué extraño, o sea, pero se supone que yo no puedo sentir miedo porque yo estoy con mi médico, ¿cierto? Y es una sensación extraña. El hecho fue que después de la manoseada se sentó otra vez 10 minutos y yo, doctor Bermúdez, pero ¿qué tengo? Ah, eso es una infeccióncita, no se preocupe. Le voy a mandar a que no adivinen quién le voy a mandar. ¿Qué me mandó Liliana, mi médico? ¿Qué creen ustedes que me mandó mi médico, Ángela? Un Oiga, jarabe ustedes, o Acetaminofén. acetaminofén e ibuprofeno, y naproxeno para la infección. Listo. Eso que usted sale pensativa y dice, nos vemos dentro de 15 días. Eso que usted sale confundida y en el sitio donde está como que todo el mundo lo mira con cara de, me tocó con Bermúdez. Y yo, usted tiene que salir digna, ¿no? Porque usted iba donde el médico. Entonces yo salí digna, no sé qué tal. Iba pensativa y se los juro que esto sí fue lo que pensé. Me encontré con el gerente de esta entidad, que era muy amigo y es muy amigo mío, y se quedó Juan mirando y me dijo, flaca, ¿a ti qué tiene? ¿Qué tenés? Le dije, Juan, usted me va a contestar algo y me lo va a contestar desde el fondo de su corazón. Sáqueme de una duda. Me dijo, ¿qué? Camine, vamos y nos tomamos un tinto y de una vez vamos hablando. Le dije, venga, es que hoy yo llegué más bonita de lo normal y se quedó mirando y me dijo, flaca, ¿usted qué le pasa? Chas, se empendejó. Y esas preguntas, yo dígame la verdad. Ay, flaca, ¿qué le pasó? Yo no, es que estaba en cita con el doctor Bermúdez y se quedó mirándome, hizo así, dijo, 2 buñuelos, por favor. Que habíamos pedido los cintos.
Le dije, yo no sé qué fue lo que pasó, Juan, pero yo me sentí manoseada, ¿sí? Pero también no quiero entrar como en la discusión de, es que era el médico, hermano, o sea, era el médico el que me estaba tratando. Entonces estoy como en una dualidad. Era mi médico, pues usted no debe sentir pena ahí cuando lo está, pero me sentí incómoda y eso sí no es normal. Entonces yo le dije, Juan, no se puede hacer nada. Me dijo, Ivonne, usted no es la primera que dice eso. Le dije, venga, si yo no soy la primera, ¿por qué no hacen nada? Me dijo, porque nadie quiere colocar una queja por escrito. Y aquí sí se vale y aquí sí es necesario que esté por escrito. Pues resulta, acontece que al doctor Bermúdez no lo habían podido sacar porque ellos cada 28 días les exigen los informes de un médico normal podía estar viendo entre 7 a 10 pacientes al día. Bermúdez máximo veía 3 pacientes al día. Entonces, cuando a él le pedían las historias clínicas, los informes y demás, Bermúdez siempre estaba 1A. Todo estaba correcto, todo estaba como a él no le hacía seguimiento a sus pacientes porque los pacientes no volvían y no se sabía por qué. Entonces, y nunca nadie había dicho nada, decidimos, entre otro amigo y yo, empezar a pedir cita con Bermúdez. ¿M? Porque queríamos poner una queja, pero yo no la puse con mi nombre, sino con mi cédula. Entonces, la paciente que vio sintió esto, esto y esto. Durante un mes hicimos la tarea, no solamente yo, sino muchas personas que fueron a ver al doctor Bermúdez. Y ahí nos dimos cuenta, mis amores, que no solamente manoseaba mujeres, sino también manoseaba hombres. Le gustaba de dulce y de sal a nuestro medio. Con esas quejas que nosotros pusimos son de sugerencias, ¿sí? Muy gentilmente pudimos hacer que al médico se lo llevara, afortunadamente. Cuando usted coloca en una queja una inconformidad, recuerden que es su palabra. Usted está dando un voto de realidad. Una amiga llegó y me dijo, no, no hay ningún problema. Si quiere, yo también digo, porque es que eso no se le hace a nadie. Entonces, ese pedacito de solidaridad es espectacular, pero al mismo tiempo usted no puede hablar de lo que no le ha pasado. Y en su caso, y en el caso de mi amiga, si ella quisiera, ¿sí? Ella estaría haciendo una calumnia, porque es que ella en realidad no sabe, ¿sí? Y quién quita que ella llegara a cita y él no le hiciera nada. ¿Mm? Estamos jugando con el buen nombre de una persona. Y aquí en Colombia dice, y nuestra constitución dice que nosotros somos inocentes hasta que no se nos demuestre lo contrario. Eso es una queja. Colocar una inconformidad, si usted no la quiere poner a su nombre, entonces la puede poner con su número de cédula, pero recuerde que es algo muy importante y que usted está diciendo que usted sabe que eso sucedió y que eso fue lo que pasó. Entonces es muy importante, si usted no quiere poner su nombre, coloque su documento en donde ellos van a poder corroborar no al que usted está, por el que se está quedando, pero sí el jefe, que es el que revisa todo esto y va a ver que las cosas pueden tener un proceso dentro de él. Eso es una queja. Un derecho de petición, ¿qué creen ustedes que es? Si esto es una queja, un derecho de petición, ¿qué es? ¿Es ¿Nunca donde han puesto un derecho de es donde se petición? busca proteger los derechos fundamentales? Más o menos, pero como tal la finalidad del derecho de petición es otra, pero sí está enrutada a defender a los consumidores sobre todo, ¿sí? En este caso sería los consumidores. Entonces aquí vamos a mirar qué es un derecho de petición. Entonces, la definición dice que es una solicitud para exigir, venga, lo vamos a colocar un poquito más grande.
Entonces, ay, tampoco exagerada, ya. Entonces, un derecho de petición, la definición es solicitar para exigir información o un derecho ante una entidad, ¿sí? Eso es lo que yo voy a pedir con un derecho de petición. Yo necesito saber, por ejemplo, como comunicadora que soy, cuáles son las campañas que van a hacer este año la alcaldía municipal. ¿Mm? Yo puedo solicitar esa información por medio de un derecho de petición, porque yo soy ciudadana, pago mis impuestos y quiero saberla, ¿sí? Yo puedo pedir con un derecho de petición que ustedes, el certificado laboral. Por ejemplo, yo trabajo con Carlos, Carlos puede dar una certificación laboral, ¿sí? Cuando nosotros hacemos derechos de petición en cuestión de servicio de salud, generalmente dicen, no, con el derecho de petición, usted lo que pide en primera instancia es saber por qué no le están dando a usted ese medicamento. Usted arma como un caso, ¿m? ¿Por qué no me están dando el medicamento? ¿O quiénes son los que tienen derecho a este medicamento y por qué yo no? Y entonces cuando la EPS le contesta, se da cuenta la EPS que usted también tiene derecho e inmediatamente ella llega y dice, sí, tiene usted toda la razón. Usted es una persona que hace parte del régimen número 2 y por eso se le va a ir entregando ese medicamento desde el próximo mes, porque usted sí tiene derecho y la EPS debe darle a usted ese medicamento. Entonces, así funciona y esa es una de las tácticas con las que funciona un derecho de petición. Yo cuando lo uso, cuando se necesita información o una respuesta formal sobre algún caso. Yo tengo tiempo de respuesta de 15 días hábiles según el caso. Y solicitar el pago de una liquidación, también lo puedo utilizar. Ya en el acto de acción de tutela, es un mecanismo legal para proteger derechos fundamentales. Y ahí es cuando entra el derecho fundamental. Por eso nosotros nos podemos valer de la acción de tutela para exigir nuestros derechos y hacer valer esos derechos laborales. Por eso la acción de tutela en este caso se puede realizar. ¿Y cuándo la voy a usar? Cuando hay una violación urgente de derecho. Tiempo de respuesta, 10 días max. Exigir un tratamiento médico urgente o en dado caso que ustedes, Carlos hoy va a ser el malo de la película, entonces Carlos no me quiere pagar, yo necesito el dinero, tengo una enfermedad, necesito pagar un tratamiento, Carlos me tiene que pagar, yo puedo demostrar que la llevé, que lo cité a la oficina de trabajo, al Ministerio de Trabajo, nunca apareció. Entonces yo necesito que por favor, por medio de un derecho de petición, de una acción de tutela, digo que él me está vulnerando mi derecho al trabajo, me echó, no me pagó la liquidación y entonces necesito la plata. Y aparte de eso, estoy en un estado de salud mal y necesito el dinero para eso. Y entonces ahí podemos entrar a hacer una acción de tutela. Hasta aquí, claro, lo que es una acción de tutela, un derecho de petición, una queja, lo que puede hacer la OIT, la CIDH y la CP en cuestión de vulneración de derechos. ¿A dónde me puedo dirigir? Sí, señora. Listo. Diana tiene claro lo que estamos trabajando. Sí, señora. Listo. Entonces, después de esto, ya esto que les voy a mostrar, yo creo que las principales, su instructora Ivonne Romero cree que los principales violaciones a los derechos humanos del trabajo radican como en 4. La primera, que es el derecho a un salario mínimo. Son muchos los trabajadores
no solamente de nuestro país, sino de muchas partes, que no tienen un salario completo o les pagan con retrasos. Entonces le empiezan a dar como gota a gota. Del salario le pagan un más, pero no lo pueden afiliar a salud, no lo pueden afiliar a pensión, a riesgos laborales y obviamente tampoco le van a dar una liquidación, ¿no? Ni sus prestaciones como tal. La otra cosa es que la gente cree que usted no se cansa y por ende usted no merece un derecho a vacaciones, ¿sí? La gente cree y le dice, no se preocupe, yo le voy a dar esta plata y ya, listo, tranquilo. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que los seres humanos no, nos cansamos. Cuando hablábamos de trabajo digno, que uno merecía estar con la familia o simplemente, si ustedes quieren, todo el fin de semana encerrarse en su casa, ver Netflix, arreglar su casa o demás, es decisión de ustedes, pero no estar pegado a un computador o estar realizando trabajos, ¿sí? Porque, ay, no, qué embarrada, qué pesar. Y la otra es el derecho a la estabilidad laboral. Hay despidos sin justa causa, contratos sucesivos que ocultan una relación laboral permanente o muchas tercerizaciones, prestadores de servicio y como que todo se queda ahí. Luego estábamos mirando y hace 15 días nosotros veíamos los tipos de contrato, las formas de contrato y vamos a mirar aquí como tal las cuantías a las que tiene derecho un trabajador cuando está trabajando. Entonces, cuando está trabajando, tiene derecho a un salario, ¿sí? Y un subsidio de transporte si corresponde. Por otra parte, a usted le deben pagar la salud, la pensión, la caja de compensación y la ARL. Esto es lo que le pagan a usted, estas dos cositas, cuando usted está trabajando. Cuando a usted se le termina su contrato, entonces a usted le pagan, perdón, cesantías, intereses sobre cesantías, las primas y las vacaciones. Esto es a lo que usted tiene derecho. Ahora, vamos a mirar diferencias entre un contrato a término fijo y un contrato a término indefinido. No se van a pagar las mismas cosas. Entonces, un contrato a término fijo, recuerden que se tiene principio y tiene final. Se termina en la fecha pactada sin indemnización si el empleador avisa con 30 días de anticipación. O sea, yo le pago única y exclusivamente, no lo tengo que indemnizar ni nada, sino que le voy a pagar esta liquidación y ya, lo que acabamos de ver. Pero si no hay ese preaviso y el trabajador es despedido antes de la fecha pactada, por ejemplo, ustedes trabajan conmigo hasta el 1 de agosto y yo los voy a echar mañana, ¿sí? Yo tengo que pagarles el equivalente al salario restante, es decir, lo que les falta a ustedes de junio y julio, ¿sí? Hasta la fecha de terminación. Esa sería su indemnización. Cuando yo tengo un contrato a término indefinido que tiene principio pero no final, aquí ya cambia el asunto. Cuando uno es despedido sin justa causa, la indemnización depende del tiempo en el que usted trabajó. Es decir, si yo trabajé menos de un año, me pagan 30 días de salario y ya. Si yo trabajé de 1 a 10 años, a mí me deben pagar 20 días de salario por cada año trabajado. Si yo trabajé más de 10 años en esa empresa, me tienen que pagar 40 días de salario por cada año que yo trabajé. Hasta aquí, claro lo que me tienen que pagar en un contrato a término fijo y claro lo que me tienen que pagar en un contrato a término indefinido. Listo. Permítanme un momentico. Estefanía, claro lo que le tengo que pagar a usted en un contrato a término indefinido. Profe, esa parte sí me quedó como en duda. Incluso estaba mirando Bueno, acá la diapositiva. listo. Entonces,
¿en qué estamos dudando? Entonces, si usted tiene un contrato a término fijo, ¿sí? Que tiene principio y final, ¿qué le deben pagar? Prestaciones, todo. Sí, pero resulta y acontece que yo no la notifiqué, yo no qué, yo no le terminé el contrato. Usted termina el contrato el 1 de agosto y yo la voy a echar, la acabé de echar. ¿Qué le tengo que pagar a usted? La acabo de echar sin justa causa. Los días que me faltan por trabajar. Exactamente. Entonces, como no hay previso, yo la estoy despidiendo sin justa causa, ¿sí? Entonces, yo le tengo que pagar sí o sí el salario que le debo hasta el día en que se termina su contrato o hasta el día en que se terminaba su contrato. Entonces, como la eché hoy y hoy es 29 de mayo y su contrato terminaba el 1 de agosto, entonces le tengo que pagar 30 y 31 de mayo, esos 2 días, ¿sí? Si se los estoy debiendo. Y aparte de eso, le tengo que pagar todo junio, todo julio. ¿Listo? Aparte de lo que por ley le tengo que pagar, que es todo esto que está aquí, la liquidación. ¿Claro ese pedacito? Sí, profe, perfecto. Listo. Ahora, si usted tiene un contrato a término indefinido y yo la he hecho y usted lleva trabajando conmigo 5 años, ¿yo qué le tengo que pagar? Nada. ¿O Sí, sí? claro. Entonces le tengo que pagar su liquidación, ¿sí? Se supone que yo le tengo que pagar las cesantías, los intereses, las primas y las vacaciones. Digamos que yo vaya a mesa año a año y que yo solamente le esté debiendo este año, por decir algo, ¿sí? Pero si yo la despedí sin justa causa, usted puede alegar una indemnización. Aparte de todo eso que le dije, si usted trabajó, como usted trabajó conmigo 5 años, usted tendría que pagarle de indemnización, entonces 20 días de salario por cada año trabajado. O sea, yo tendría que pagarle esto, aparte de este pedacito de liquidación, ¿sí? Que es lo que le tendría que pagar cuando se terminara su contrato. Y como la despedí sin justa causa y usted lo puede demostrar, entonces yo la voy a indemnizar con este pedacito. Ya un poquito más claro lo que es una indemnización en término fijo y una indemnización en término indefinido. Sí, profe, ya entendí. Es que me había enredado con esto, con el tema de los años, pero ya me quedó más claro. Listo. Ok. Muchas gracias. Entonces, listo. Entonces ya sabemos cómo nos van a indemnizar, qué es lo que nos pagan y acuérdense que es dependiendo del tipo de contrato que tengamos. Y por otra parte, los derechos que más se vulneran y que les recomiendo tengan en cuenta son los derechos a las vacaciones anuales remuneradas, según este artículo, el derecho a la estabilidad laboral, reforzada por condición de salud, prohibición de despido por motivos de salud, indemnización por despido sin justa causa y el pago completo de la liquidación, vacaciones, cesantías, intereses de cesantías y prima. Esto es lo que a uno le tienen que pagar, ¿sí? Cuando hay una terminación de contrato. Hasta ahí tenemos claro el tema y demás. Ya un poquito más claro, peticiones, quejas, reclamos, claro el derecho de petición, clara la acción de tutela, clara la queja. Sí, profe, por mi parte sí. Listo. Mis otros compañeritos, ¿cómo están? ¿Están claros o no Profe, tanto? ahí en cuanto dice que el derecho a la estabilidad laboral en cuanto a salud, ahí como a qué se refiere. Ya le voy a mostrar el caso, Carlos, y miramos
vamos a ver la guía y a partir de ahí usted va a entender y ya le voy a explicar esa estabilidad de salud, a qué se refiere. ¿Listo? Entonces, vamos a prepararnos para ver la guía y las evidencias que tenemos que trabajar. En estas evidencias vamos a tener un invitado que es un estudio de caso. Entonces, vamos a mirar cómo lo podemos resolver a partir del material que les acabo de mostrar, que les va a servir mucho para poder justificar los derechos que se le vulneraron a nuestra invitada del día de hoy. Entonces vamos a ver nuestra guía. Listo, hoy empezamos el color azul. Entonces tenemos nuestra guía, nuestro resultado número 3, y aquí empezamos a establecer la importancia de los derechos de los pueblos, de la solidaridad y la paz de acuerdo con los indicadores del desarrollo humano. Entonces aquí lo primero que me piden es realizar una lluvia de ideas sobre los derechos humanos del trabajo, indicando en qué consiste el derecho, cómo surgió y ante quién se puede exigir su cumplimiento. Estas tres cosas las vimos al principio de. Después me dice que vamos a tener que hacer un mapa mental donde yo sepa cuáles son las acciones que tiene la OIT. ¿Se acuerda que de ellas estuvimos hablando? Que tenga la OIT, la CIDH y la CP. Entonces, que ella me diga cuáles son las acciones de estas tres frente a una violación de derechos del trabajo. ¿Se acuerdan que ahorita, al principio, yo les estaba diciendo que podía hacer la OIT, que podía hacer la CIDH y que podía hacer la Constitución Política en cuestión de una vulneración? Entonces, que la OIT simplemente hacía recomendaciones, la CIDH sí podía judicializar y la CP puede ayudar con las normas, y tenemos el derecho a la acción de tutela, que eran las tres que había. Entonces, esos 3 puntos ya los tocamos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Un mapa mental sobre cuáles son las acciones de estas tres frente a una violación de derechos del trabajo. ¿Claro lo que tenemos que entregar? Sí, señora. Sí, profe. Listo. Ahora, tenemos el estudio de caso. Vamos a ver la información que les dio su instructora. Dice, hágame un favor. Estefanía, ¿puede ser mi voz en este momento? ¿Me ayuda con el caso? Sí, profe, igual se escucha un poquito de ruido porque está lloviendo muy duro. Tranquila. Una mujer de 45 años estuvo 4 años desempeñándose en el área de servicios generales en una cafetería. Trabajaba por contrato a término indefinido y por su labor recibía un salario mínimo legal vigente, y en donde cada año sus jefes le decían que sus vacaciones serían acumuladas, ya que no tenían mucho personal y la necesitaban Espérenme un momentico. a ella en este puesto. Con el paso de los días y debido a su avanzada edad, empezó a presentar dolores en las articulaciones, rodillas y hombros. El diagnóstico médico concluyó que padecía de artritis reumatoide. Las recomendaciones señalaban que no podía levantar objetos pesados ni permanecer de pie por tiempo prolongado. Meses después de informar en la cafetería de la enfermedad, fue desvinculada con el argumento de que se haría reducción de personal en esa sede. Se le pagó su sueldo y le dijeron que estuviera llamando la siguiente semana para cuadrar lo de la liquidación. A la fecha no se ha pagado este dinero. Listo, hasta ahí. Entonces, nuestro caso es el siguiente. A partir de este caso, quiero que nos queden claras varias cosas. Primero, en el área laboral, todo tiene caducidad. Entonces, por ejemplo, yo los eché hoy, 29 de mayo del 2026, ¿sí? Hagan de cuenta que les pasó todo lo que le pasó a nuestra invitada, ¿sí? Tienen 3 años desde hoy hasta el 29 de mayo del 2029 para poder
hacer valer sus derechos, que le paguen la liquidación, que le paguen lo que necesite, ¿sí? Pero tienen solamente 3 años desde que los echaron para poder usted hacer valer sus derechos. ¿Por qué les digo esto? Porque en una sesión pasada con otro grupo, una aprendiz se quedó y me empezó a hablar, me dijo, Instru, lo que pasa es que a mí hace 5 años me pasó un caso muy parecido, yo quiero ver qué se puede hacer. Y en ese momento le dije, lo único que podemos hacer es que este caso me quede a mí como insumo para yo mostrarle a los aprendices qué se puede y qué no se puede hacer. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, solamente se puede hacer valer nuestros derechos o mirar lo de la liquidación que nos están debiendo durante 3 años. Si usted no lo hizo en 3 años, puede cantar esa canción que dice, llorarás y llorarás, ¿sí? Entonces, claro que todo caduca y todo tiene un tiempo dentro de. Sí, señora. Listo. Y ahora entonces voy a explicarle a Alexander a Carlos lo que me estaba preguntando con respecto a. Usted me estaba preguntando sobre el derecho a la estabilidad laboral reforzada por condición de salud, Carlos. Sí, señora. Listo. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos acá? En el caso de nuestra invitada del día de hoy, mire lo que le pasó a ella. Primero tengamos en cuenta que generalmente cuando usted entra a un trabajo, después de la entrevista, a usted le piden unos exámenes ocupacionales, ¿sí? Es muy importante que ustedes se los hagan porque ustedes tienen esa copia y se lo envían también a la empresa. Si a ustedes les llegan a pasar algo como lo que le pasó a esta señora, entonces yo puedo decir que cuando a ella la echaron, porque mire lo que le pasó, ella tenía un contrato a término indefinido, ¿sí? Primero, a ella se le dijo que no la necesitaba, ¿por qué? Porque había reducción de personal. Sin embargo, la señora ya había notificado en su sitio de trabajo que estaba enferma. O sea, a ella no se le vulnera el derecho a la salud porque gracias a su EPS, sí, ella sabe que está enferma, pero a ella la va a proteger la estabilidad laboral reforzada por condición de salud porque ella está, ¿sí? Con una condición de salud y estando así, a ella no la pueden echar, ¿sí? Tienen que echar a otra, pero no la pueden echar y no puede ser el causal, porque es que el causal que ellos dan es que supuestamente tenemos que reducción de personal. ¿Por qué no sacan a una persona que no tenga un contrato indefinido? ¿Sí? ¿Por qué no sacan a una de las temporales? El argumento como tal ahí no es claro. Y la señora se había dicho que tenía artritis reumatoide. Y cuando a ella le hicieron los exámenes ocupacionales, se dieron cuenta que ella estaba bien y que cuando sale, ella se debe hacer otra vez exámenes ocupacionales para saber en qué condiciones salió la señora. Y por eso podemos alegar que la señora se le vulneró ese derecho. No sé si sigue siendo no tan claro o ya un poco más claro lo que quería explicarle con este derecho que se le había vulnerado. Sí, o sea, sí, pues ya me quedó como un poco más claro, pero o sea, sí o sí ella tienen que respetar el contrato. Claro, porque es que ella, como tal, está enferma, Carlos, ¿sí? Y a la empresa ya se le notificó. O sea, ella, miren lo que dice el ejemplo, como tal. Primero, ella, con el paso de los días empezó a presentar dolores, listo. El diagnóstico médico, porque no fue algo que ella se inventó, ¿sí? Concluyó que ella padecía de qué? De artritis reumatoide. Las recomendaciones señalaban que no podía levantar objetos pesados ni permanecer de pie por tiempo prolongado. Ella le dijo,
Meses después de informar en la cafetería de su enfermedad, ella fue desvinculada con el argumento de que se haría reducción de personal en esa sede. Entonces, ¿sí ves que la empresa sí sabía lo que a ella le estaba pasando? Sí, Ellos. señora. Entonces, ahí por eso es que se puede ingresar el derecho a la estabilidad laboral reforzada por condición de salud. Porque es que ella, como tal, no está rindiendo al máximo, no porque quiera, ¿sí? Sino porque en este momento, después de estar haciendo esta actividad en la cafetería, ¿qué le pasó? Le dio artritis. Eso desencadenó que ella hubiera llegado a la empresa como un lulo y salió como una uva pasa. Puede ser. Entonces, listo. Ese es el caso. Ahora vamos a mirar qué es lo que nos va a pedir la guía. ¿Qué tenemos que hacer con esa pobre señora? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mirar cuáles son los derechos de los trabajadores que no se cumplen y cuáles son sus respectivas cuantías. Aquí ustedes lo pueden hacer en cartelera digital, ¿sí? Donde resuelvan cuáles son los derechos de los trabajadores y cuáles son las cuantías, o simplemente me lo pueden escribir en el foro. ¿Cómo les queda a ustedes más fácil? Los escucho, porque esta parte sí puede ser negociable. Escríbelo en el foro. O sea, Sí, profe, también estoy de acuerdo que escribo en el foro. Igual simplemente en el foro, profe. contestamos las preguntas en el foro. Sí, señora. Sí, Perfecto, profe, listo. me parece bien. Perfecto, entonces dejo aquí, ¿sí? Porque después cuando los esté calificando dice, pero ministro, ¿por qué me pidió una cartelera si ahí no había? Entonces, listo. Dejamos únicamente la participación y recuerden, por favor, en los foros, así sea un comentario a uno de sus compañeros. Es que yo fui el primero, perfecto, usted fue el primero, pero después al otro día puede mirar a ver quién está, quien ya envió el trabajo y hacerle comentario debido a su compañero. Por favor. ¿Listo? Ok. Ahora, sigamos. Entonces, ya que tenemos claro, ¿listo? Perfecto. Entonces, ya ustedes saben, escribimos esto y miran los incumplimientos y las respectivas cuantías del caso. Ah, y eso sí, debe tener conclusiones. Dentro de esto sí debe llevar. Ok, eso es lo que van a hacer en esto. Después, ustedes, aquí dice cuadro comparativo sobre el derecho de petición y la acción de tutela. Pero si ustedes leen bien la evidencia, dice que tenemos que hacer un cuadro comparativo en el cual enuncie las características del derecho de petición, la acción de tutela y la queja, su aplicación y la presentación. Esto lo hacemos en un cuadro comparativo. ¿Claro? ¿Qué tienen que hacer ahí? Un cuadro comparativo donde diga cuáles son las características del derecho de petición, las características de la acción de tutela y las características de la queja. Cómo se aplica y cómo se presenta una acción de tutela, un derecho de petición y una queja. ¿Claro ahí? Profe, pero todavía no profe. hemos dado lo que es la acción de tutela. No hemos hablado de la acción de tutela. No. Bueno, ya ahorita repaso, pues estoy casi segura que sí, pero de todas formas ya repasamos. No, no hay problema, Garelis. Listo. Hablamos Y del por derecho de petición, de la queja, pero no de la acción de tutela. listo. Entonces ya repasamos ese pedacito. Y por último, entonces, miren lo que dice la guía. Esto es un texto argumentativo. Usted va a tener que hacer, y recuerde que todo texto, todo informe debe llevar una portada. Por favor, recuerden que su instructora es divina, pero no adivina. Debe tener su nombre y su ID. Y
debe hacer un texto de no más de una hoja en el cual presente argumentos personales frente a uno de estos temas. Uno solo, aclaro, uno. No me va a escoger los tres. Vamos a, entonces, si usted quiere hablar de la importancia del derecho de asociación, habla de ese. Si quiere hablar del derecho a la huelga, habla de ese. Y si quiere, habla de los desafíos del derecho del trabajo en el mundo moderno. Usted escoge un tema y hace un texto de no más de una hoja donde presente sus argumentos frente a ese tema. ¿Listo? Esas son las 4 evidencias que hay que hacer. Hasta aquí. ¿Claro lo que tenemos que hacer con las evidencias? Sí, señor. Solo una cosita, profe, ahí en cuanto al estudio de caso, lo que pasa es que en la guía no aparece el estudio de caso. ¿Tú lo compartes ahí en el foro? Sí. En el foro está, en la guía que les envié, Carlos Alexander, está, o sea, la que yo les envié con colorcito, tiene el caso. Ah, perfecto, profe. Es que estaba mirando el de Sajuna y pues ahí no No, o está. sea, yo descargué el de Sajuna, pero ahí dice el pedacito que dice, con la información suministrada en el componente formativo de los respectivos, de allí encuentra desarrollo y según el caso que les da la instructora, entonces yo por eso lo incluí aquí, ¿sí? Para que les quedara más fácil, para que no quedara aparte el caso y aparte la guía. De todas formas, en el foro ya aparece el caso, ¿sí? Eso era lo que estaba montando hoy, pero ya en el foro también está. Lo que pasa es que tengo que cambiarle entonces, que no es una cartelera, sino que es la participación ahí en el foro. ¿Mm? Listo. ¿Alguna otra inquietud aparte de la de Carelis para redondearlo de acción de tutela? Las fechas, profe. Listo, sí. Ay, Dios mío, Estefanía, como siempre. Gracias. Perdió el sazón. Entonces, antes de responderle a Estefanía, vámonos con Carelis. Listo. Entonces, ¿qué es una acción de tutela? ¿Eso a qué le suena? Entonces, para que yo pueda hacer una acción de tutela, lo primero es que se me debe haber vulnerado un derecho fundamental. En este caso, ¿de qué derecho fundamental estamos hablando? Del trabajo. Exactamente. Por eso yo puedo hacer una tutela. ¿Y cuándo llego a una tutela? Cuando definitivamente me fui para la oficina de trabajo, para la personería y nadie me solucionó. La persona no quiso conciliar, no se pudieron hacer las cosas como se querían, ¿sí? Y no quisieron. Entonces, yo voy a hacer una reunión de pruebas y lo que voy a hacer, en vez de demandar, es una acción de tutela, en donde le voy a pedir a un juez, ¿sí? Que revise mi caso. ¿Por qué? Porque se me vulneró el derecho al trabajo. La dignidad humana, porque es que de todas formas, si usted no trabaja, ¿usted cómo come? Usted tiene que pagar deudas y es un mínimo vital, que era lo que nosotros hablábamos cuando hablábamos de trabajo digno, trabajo decente, o en nuestra primera clase, cuando hablábamos de la dignidad humana, de lo importante que es eso. Entonces, yo demando para que por favor a mí me reconozcan mi liquidación, me reconozcan mis derechos, pero el principal derecho que se me vulneró fue el derecho al trabajo. Porque como ya no tengo trabajo, ya no puedo seguir aportando en mi casa. Y aquí en este espacio, ya les muestro. Entonces aquí podemos ver que dice que la acción de tutela es el mecanismo legal para proteger derechos fundamentales.
tenemos también cuándo la vamos a usar, cuando hay una violación urgente de derechos, pero aquí tenemos que colocar que son derechos fundamentales. ¿Sí? O sea, nosotros para poderlos exigir tiene que ser un derecho fundamental, un tiempo de respuesta de 10 días y podemos exigir un tratamiento médico urgente, apelando también la dignidad humana. No sé si ahora ya quedó un poquito. Carelis, cuéntame. Sí, quiero aprender a hacer una acción de tutela. ¿Cómo la hago? ¿Cuáles son Bueno, los pilares para hacer una acción de tutela? dentro del modelo, yo le puedo enviar un modelo, lo que pasa es que aquí nos llevaría un poco de tiempo, pero con gusto le puedo enviar un modelo para poder mirar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, Carelis, es qué derecho fundamental a usted se le está vulnerando. Y a partir de ahí se empieza a redactar. Hay como una especie de plantilla, ¿sí? Que uno puede ir utilizando para colocar los datos y mirar los derechos fundamentales que se están vulnerando dependiendo del tipo de, de derecho o de vulneración que se está haciendo, ¿sí? Pero pues en su caso, si usted quiere, con mucho gusto, me escribe y yo le busco el formato y le digo cómo lo podríamos llenar. Vale, profe, gracias, sí. Me Listo, interesa. entonces, listo. Entonces me escribes por favor al interno y ya miramos como si hay alguna otra persona que esté interesado con el mayor de los gustos. Pero hasta aquí necesito saber si tenemos peticiones, quejas, reclamos o sugerencias. ¿No? Listo. Nosotros tenemos la entrega de nuestras próximas 3 evidencias, ¿cierto? El próximo 2 de junio. ¿Mm? Listo. ¿Les parece si para el 9 de junio, o será mucho tiempo? No, profe, no mucho tiempo. No nos vaya a asustar. No, lo que pasa es que todavía nos quedan 6 evidencias. Estas 4 y dentro de 8 días vamos a ver 2 evidencias más. ¿Mm? Entonces, listo. Dejémoslo para el 9, las 4 evidencias. ¿Sí? ¿Qué les parece? Sería de este martes en 8. Las 4 evidencias. ¿Por qué se quedaron tan pensativas? Mire que si ustedes lo ven, no está tan, o sea, no está tan complicado el asunto. Lo veo yo así. Pero pues no sé qué tantos trabajos tienen. Ya para este martes ustedes saldrían de las 3 evidencias que tenemos. Y para el siguiente martes entregarían los cuatro que serían el mapa mental, si no estoy mal y mi memoria no me falla, es el mapa mental, la construcción del caso, las respuestas del caso, el cuadro comparativo y un texto argumentativo de uno de los temas. Pues yo creería que sí, profe, y pues cualquier cosa el viernes O sea, miraríamos. dentro de 8 días podríamos estar mirando, pero la fecha como tal para esas 4 quedaría para el 9 de junio. Sí, profe. Y con eso miramos cómo está el asunto también con sus otros instructores. Profe, Porque Listo, me acuérdense, parece bien. yo sí sugiero que alarguemos un poquito más porque sí tenemos muchos trabajos y pendientes. las otras, Carelis, y las otras 2, porque es que No, las nosotros otras dos terminamos, ya, sí, ya la es que que nosotros, terminamos, ya la terminamos, sí, claro, pero es efectivamente. que
es que nosotros terminamos, si Dios quiere y la Virgen lo permite, el 12 de junio. Ah, el 12 sea, de junio ya se terminaría No, todo. profe, que no O alcanza sea, el ¿nos tiempo. quedan cuántas clases? ¿Nos quedan 2 clases con usted nuevamente? Sí. Ajá, sí, señora. Pero entonces, mire, estrésense un ratico, pero no tanto. Terminen de entregar las 3 que tenemos para el 2. Vayan adelantando por lo menos la primera que es el mapa mental y el foro, ¿sí? Por lo menos esas 2. Váyanme adelantando esas. Y dentro de 8 días negociamos el resto, porque es que yo entiendo que ustedes tienen trabajo, pero entiendan también que yo tengo que calificarles a 15 personas 12 evidencias. Entonces multipliquen también para mí. Entonces por eso, Profe, si los vamos haciendo por tandas, como pues que no voy se estrese respirando y también. califique las últimas 2 y nos pasa a todos. Carlos, acabas de dar en el punto. Eres un ser de luz. No me dé ideas. Yo. Entonces, moraleja, vayan adelantando, vayan haciendo por lo menos 2, ¿sí? Que ya teniendo 2, es más fácil empezar a negociar las otras que nos quedan, ¿sí? Porque de todas formas nos queda dentro de 8 días y dentro de 15 días. Entonces podemos entrar a negociar. Pero por lo menos sí vayan adelantando las 2 primeras de esa evidencia. ¿Mm? Y ahí miramos a ver cómo trabajamos las otras 4. ¿Mm? Porque pues sé que es mucho el trabajo. Sé que ahorita deben estar hasta aquí con las 3 que les queda. Entiendo, pero también vamos como evacuando para poder decirles el próximo viernes, listo, estas 2, vamos a hacer esto y ahí sí decimos pico y chao. ¿Listo? Entonces, mañana por la mañana les envío la grabación, les envío las tentativas de fechas para que las personas que no las tienen claro todavía, entonces tengan la tentativa de fechas y nos vemos dentro de 8 días. Si hay peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, por favor me escriben al interno, que tengan un feliz fin de semana, que descansen. Carelis, entonces me escriben y yo con mucho gusto le paso la información de la plantilla. Muchachos, detengo la grabación en este momento y les agradezco por haber asistido el